pastoral, María de Magdala. De colores, de colores, de colores. Blanco y negro. Elita, ¿cómo estás? Le vamos a mandar una tintura ya bien colorida. Los colores no se nos caen, así tiemble, no se nos caen los colores. Buenas Bueno. tardes. Hola, Muy buenas Estelita. noches a Buenas todos. noches, señora presidenta. Hola, buenas tardes, profe. Bien. Bien, ¿Cómo sí, les Buenas va? noches. Sí, gracias a Dios. Bien. Bueno, entonces empezamos. 704. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una pregunta, ¿están grabando la sesión? Sí, ¿no? Daniel. Sí, padre, sí, ya estamos grabando. Bueno, listo. Saludemos a la bienaventurada Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos en esta noche sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fray William, lo escuchamos. Pues nuevamente muy buenas noches con todos ustedes y para los que son de Colombia, no sé si todos, pues feliz 20 de julio. Hoy es el día patrio para Colombia, el día de la independencia. No conozco muy bien pues la historia de Colombia, pero digamos Padre, que grito de la independencia. el grito de la independencia, pues y ahora también estamos como gritando, es decir, el grito como que se prolongó demasiado. Y compartimos, quizá todos los pueblos latinoamericanos, una misma realidad, un pasado más o menos similar, un presente pues más o menos similar, y los sueños más o menos similares de justicia, de bienestar, de paz, de desarrollo, de progreso y otras cosas más. Que todo lo que Colombia tiene en su mente, en su corazón, se haga realidad, se materialice. Que venga la paz igualmente tan deseada por todos en realidad. Pues yo no recuerdo si la semana pasada quedó alguna tarea pendiente. Creo que no, la hermana dijo que no. A Luis Alberto como que no le escuchamos. No, padre, nos dejaron descansar, no nos dejaron tarea. Y bueno. Padre, y esta noche no hay pregunta para que ocupemos todo el tiempo para que sus señorías tengan toda la disponibilidad, ¿sí? Porque está como muy cortado. Sí, Bueno, entonces, está bien. Sí, Aunque, avancemos. yo le agradezco por las preguntas, porque siempre una pregunta ayuda a muchas veces también darse cuenta, a uno le permite darse cuenta de qué cosa es lo que puede ser de utilidad y de interés, ¿no? Pero bien, me parece bien. Háganme recordar, por favor, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 3. En el capítulo 3, creo que hasta el versículo 6 hemos leído, 3 al 6. Entonces, vamos a retomar desde el versículo 7, pues, para adelante. Les leo yo el texto. Versículo 7. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran. Porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones
se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Como ya les hemos comentado desde el comienzo, pues, de nuestros encuentros, no nos olvidemos, por favor, que el Evangelio de Marcos, y no solo el Evangelio de Marcos, sino todos los evangelios, no son biografías de Jesús, biografías tal como nosotros lo entendemos hoy en día, sino que son textos producto de la reflexión, producto justamente de la fe, ya de una comunidad. Por lo tanto, son expresiones de fe. Y ya para el autor o para los autores, acuérdense que estamos siempre jugando con la posibilidad de que hayan sido varias las manos que intervinieron en la elaboración del Evangelio de Marcos. Son varios posiblemente han sido varias las manos que están allí, y lo que ya nos presentan es a un Jesús que va aumentando o va creciendo en cuanto a la fama, el reconocimiento se refiere. Y en la parte final del brano de la perícopa que les he escrito, en la parte que les he leído, perdón, en la parte final de la perícopa de hoy, dice que Jesús manda a los espíritus inmundos que no digan nada porque le conocen. Y esto habría que leerlo, como ya lo hemos hecho en algún momento, desde varias perspectivas. En primer lugar, sabiendo obviamente que para el autor del Evangelio de Marcos, lo que le interesa, entre otras cosas, claro está, es mostrar todo un itinerario, todo un camino de discipulado con respecto a Jesús. Pero el discípulo es aquel que sigue a un maestro y que va al mismo tiempo adecuando su vida de acuerdo a las enseñanzas del maestro, de acuerdo a las propuestas de ese maestro. El discípulo no es aquel que sigue a alguien por algún tipo de interés, aunque algún tipo de interés siempre hay. Cuando uno sigue a un maestro, algún tipo de interés tiene. Pero digamos que no tiene que ser un interés egoísta o solo para él mismo, sino que el interés tiene que estar centrado en adecuar su vida a lo que se le dice para que sea mejor y para que se sienta bien. En la medida que yo adecuo mi vida a una enseñanza particular, a una serie de enseñanzas, pues yo también me voy a sentir bien. Yo también voy a estar bien, en cierta manera. Yo sigo a alguien porque quiero darle algún tipo de sentido a mi vida, porque quiero encontrar la razón de ser de mi vida. Por lo tanto, ese tipo de interés es bueno de una u otra forma, es correcto de una u otra manera. Sin embargo, el interés del que se habla aquí, o el interés que está siendo denunciado, es el interés de que se haga a ellos lo que ellos quieren, sin ningún tipo de adecuación de la vida a lo que se le puede estar pidiendo o se le puede estar exigiendo. Hago un pequeño paréntesis. Yo he conversado pues a lo largo de mi vida con algunas personas, por ejemplo, que entran en una situación de religiosidad profunda, intensa, de misa no dominical, sino diaria, y algunas personas de varias misas al día. Y cuando uno conversa un poco más con algunas de esas personas, el por qué, por ejemplo, se convirtieron en personas de misa diaria, de rosario, de oraciones, de lectura de la Biblia, es porque de por medio hay algún tipo de interés. La obtención de algún trabajo, la sanación o la curación de alguna enfermedad, entre otras cosas más. Y podríamos hacer un análisis de lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, hasta qué punto, por ejemplo, hemos terminado por instrumentalizar lo religioso, por emplear lo religioso o lo sagrado simplemente como una especie de provecho personal, de interés personal,
Di amén, dicen las láminas en Facebook, y te protegerás del COVID. Haz esto y te protegerás del COVID. Y podríamos continuar nosotros. Pasa 100 veces esta cadena y el COVID no te va a dar a ti. Yo creo que detrás del texto que nosotros hemos leído hay una especie de crítica a una religiosidad un poco instrumentalista o a instrumentalizar lo sagrado o lo divino. Y ahí se entiende también el por qué, aunque esto ya les hemos comentado en las sesiones anteriores, el por qué, por ejemplo, los demonios descubren a Jesús. De ese modo, la gente ya no sigue a Jesús por un mensaje. La gente ya no sigue a Jesús para poder encontrar una enseñanza y obviamente detrás de esa enseñanza una exigencia, sino que siguen a Jesús para que les haga un favor, para que les haga un milagro. Ahí se entiende entonces cómo los demonios están poquito a poquito, sobre pretexto de estar desvelando o develando a Jesús, a la persona de Jesús, en el fondo lo que están haciendo es entorpeciéndolo. Entonces, por un lado, el autor del Evangelio de Marcos o los autores del Evangelio de Marcos, o para utilizar un texto, una expresión que hemos estado empleando en estos días, los compiladores del Evangelio de Marcos, probablemente también están respondiendo a todo un esquema de predicación, como ya les hemos comentado, y poniendo sobre la mesa algunas dificultades en lo que a lo religioso respecta. Conversaba yo con unas religiosas y claro, no han podido hacer su retiro pues por la situación en la que nos encontramos, entonces me pidieron que les apoye con algunos temas. Y la hermana con la que conversé para ponerme de acuerdo pues sobre esa situación, me dijo como que les ayudara a que se pudieran convertir, a que haya todo un proceso de conversión. Es normalmente una frase que los religiosos o sacerdotes empleamos cuando vamos a entrar en un periodo grande o pequeño de reflexión. Entonces, a la luz de lo que me comentó, yo pensaba dentro de mí que es cierto, a veces lo que otra persona nos dice puede de una u otra manera impactarnos en la vida y motivarnos a un cambio o a una transformación. Pero también es verdad, por ejemplo, que si uno no pone de su parte y si uno no se esfuerza por hacer todo un proceso de conversión y de transformación, en el fondo no sirve de nada. Un padre decía entre broma y entre serio que otro sacerdote que vivía en Europa literalmente decía, ¿no? Utilizaba la expresión, fulano de tal estuvo en Europa y se durmió en las más grandes conferencias del mundo, o de Europa por lo menos, ¿no? Entonces él iba a cuanta conferencia había, organizada por cualquier universidad, él iba, pero una vez que entraba y se sentaba en la butaca, se quedaba dormido. Entonces, lejos de aprovechar la conferencia, pues se durmió literalmente en las más grandes conferencias del mundo. Y eso también nos puede suceder a nosotros. Y cuando ya en un grupo se ha avanzado un poquito, hay un dicho en Colombia y en Perú también, escobita nueva barre bien. Cuando uno entra a un grupo, uno se compromete, uno es activo, qué sé yo. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno como que se va durmiendo un poquito, un tantito, y termina llevando una vida movida más por la inercia que por el propio compromiso. Entonces puede que también en cierta manera el autor o los autores o los editores del Evangelio de Marcos estén de una u otra forma criticando ese modo utilitarista de seguir a Jesús o de acercarnos a Jesús. Y aquí podríamos tener ya elementos para incluso pensar, reflexionar, analizar nuestra vida. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y qué es el Evangelio para mí también? ¿Quién es Jesús? Cuando uno ve en Facebook o en otras redes sociales las imágenes que colocan de Jesús, uno puede estar descubriendo, uno se da cuenta de que detrás hay una visión
netamente utilitarista, usufructuarista, no sé cómo llamar, de Jesús. De modo que si no me hace el favor, pues yo me enemisto con él o qué sé yo, o simplemente lo sigo porque tiene tanto poder que me puede sacar de la situación en la que yo me encuentro. Hemos terminado el primer día del Congreso, yo no sé si ustedes escucharon, y me pareció sinceramente genial, me parecieron genial Buenísimo. las reflexiones. Y fíjense cómo uno tiene que ser capaz de enfrentar también la situación en la que se encuentra. Y uno no tiene que convertir a Dios en el mago de la lámpara, que frota la lámpara cada vez que lo necesita y que tiene a la divinidad a sus pies, ¿no? Uno tiene también que saber enfrentar su propia situación, su propia realidad. Y uno tiene que aprender a convivir con sus propios dramas. La frase de Job: si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no aceptamos los males? Y tal vez hemos convertido nosotros a un cristianismo en un cristianismo solamente de felicidad, de alegría, de bondad y de paz, y nos identificamos con un Cristo que hace todo lo que le pedimos, cuando en el fondo la identificación con Cristo supone tener en cuenta la cruz, y a eso apunta Marcos. El Evangelio de Marcos nos va llevando de la mano hasta la cruz. Y un texto precioso en esa línea es la primera carta de Pedro. La identificación con Jesús es en la cruz. Somos cristianos. Y si el que nos marca el camino termina en un palo, no podemos esperar nosotros otra cosa. Por lo tanto, ¿qué tipo de cristianismo estamos en realidad viviendo o estamos desarrollando? Leí una columna, la columna de un fraile en El Tiempo, lo leí esta mañana, sobre el obispo de Cali. Yo no entiendo muy bien, pues, digamos, la situación o la problemática, simplemente hablo de lo que he logrado comprender. Pero parece que el obispo de Cali ha hecho unas afirmaciones que a oídos de la nunciatura no ha sonado bien. Creo que ha empleado la expresión genocidio o cosas por el estilo. Y este fraile en el periódico El Tiempo se hace una pregunta y dice, o primero dice unas cosas, ¿no? Dice al obispo de Cali y le dicen que es esto, que es esto, que es esto, que es esto. Pero al final de cuentas, el obispo de Cali es un cristiano. Y comienza a hacer todo un análisis y dice, ¿y de qué otra manera se puede llamar a lo que está sucediendo, a lo que está pasando? ¿De qué manera? Y comienza a hablar también o a analizar lo relacionado con la diplomacia. Dice, ¿qué cosa es la diplomacia? ¿En qué hemos convertido la diplomacia? Para nosotros, dice, diplomacia es simplemente ser hipócritas o tapar la realidad, tapar lo que sucede. Entonces, fíjense cómo ser cristiano supone tener una mirada atenta a la realidad y jugarse el pellejo, por decirlo de alguna manera. El cristiano no siempre lo pasa bien, o un cristiano que lo pasa bien, algo no está haciendo bien. Algo no está haciendo bien. El cristiano que lo pasa bien, algo no está haciendo bien. Porque el mensaje cristiano es un mensaje que despierta conciencias. Es un mensaje profético. Y cuando hablo de profético, estoy hablando de toda la dimensión profética desde el punto de vista bíblico, desde la perspectiva bíblica. Por lo tanto, aquí tiene sentido, nuevamente les menciono, la actitud de los demonios. Los demonios, en realidad, están entorpeciendo a Jesús, la labor de Jesús. La gente escucha a los demonios, inmediatamente saben quién es Jesús y siguen a Jesús no por su mensaje o no por quién es Él. Ya lo siguen porque justamente quieren obtener algún tipo de beneficio. Claro, han escuchado que ha hecho un montón de milagros, que está curando y sanando. Y por eso lo siguen. ¿No será que nosotros estamos igualmente en una situación similar también? Pero bueno, ya son preguntas que salen un poquitito de la lectura del texto y se centran más en la parte, pues, espiritual.
No, ya no les presento el mapa, al menos por ahora, pero ya sabemos dónde está el lago de Galilea. Es tanta la gente que convierte a estas barcas en una especie de púlpito improvisado. Pero la barca, dentro de la literatura bíblica, concretamente dentro de los evangelios, también tiene todo un carácter simbólico. La barca representa a la iglesia. Esto lo veremos más detalladamente en la tempestad calmada. La barca representa a la iglesia, o un signo de la iglesia ha sido siempre la barca. La barca. No perdamos de vista esa realidad. Por eso es que Jesús, y con esto ya termina ese parrafito, les advierte a los demonios, les conmina, les obliga a que no revelen su identidad. Porque de esa manera la gente ya no va a acercarse a Jesús por el mensaje o para escucharlo, sino, como realmente sucederá, pidiendo algún tipo de beneficio. Leamos a partir del versículo 13. Y subió al monte, llamó a los que él quiso. Me parece que esto ya lo leímos, ¿no? Creo que ya leímos la llamada de los apóstoles, ¿no lo hemos leído? Ah, bueno. Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro. Sí, esto ya lo hemos leído. Padre, sí, ya lo habíamos leído, claro que leído, sí, claro. ya lo habíamos Sí. leído en el capítulo 3. Exactamente, sí, y ahí hizo un comentario. Sí, hablamos del orden, del orden que se tiene en cada, del orden en cada uno de los evangelios. Claro, Ajá. Padre. Entonces, más bien, o simplemente un pequeño dato, aunque esto creo que ya lo hemos comentado. Yo ya recuerdo que lo hemos dicho. Y el pequeño comentario es que los que son llamados por Jesús son enviados con las mismas características de Jesús. En el capítulo 1 se percibe eso. En el capítulo 1 se percibe cómo Jesús expulsa demonios y al mismo tiempo se ve cómo él predica. Y esa misma actitud van a tener los llamados por Jesús. Ellos, de una u otra forma, van a ser como otros Cristos o la representación de Cristo más allá. Acordémonos también de lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Esa es un poco la imagen que ya tenían en los comienzos de la iglesia de Jesús. Alguien que pasa por el mundo haciendo el bien y pasa al mismo tiempo liberando, realizando exorcismos, liberando totalmente pues al ser humano. Me voy a saltar hasta el versículo 31 y terminamos con esto el capítulo 3. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron llamar. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos, están afuera y te buscan. Respondióles él y dijo, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo, a su alrededor dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿No? Es un texto muy, muy bonito en realidad. No sabemos cuál es el nombre de la madre de Jesús. Un texto anterior a Marcos sobre la madre de Jesús lo encontramos en, si la memoria no me falla, Gálatas 4:4. El texto debe decir más o menos lo siguiente. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Eso debe decir más o menos Gálatas 4:4, ¿verdad?
Ese es el contenido. Por lo tanto, el nombre de la mamá no lo sabemos. Es más, el nombre de la mamá de Jesús solamente aparece en el Evangelio de Lucas, pero no aparece en los otros evangelios. El único que nos trae el nombre de la mamá de Jesús es, como ya les he comentado, el Evangelio de Lucas, nada más. Y aquí aparece por primera vez, recuerden que estamos leyendo pues el Evangelio de Marcos de corrido, aparece por primera vez en escena la madre de Jesús. Y no precisamente en un contexto muy interesante. El versículo anterior, 3:30, ya nos da a nosotros como una clave de interpretación de este texto que estamos leyendo ahorita. ¿Por qué pudieron haberse presentado la madre y los hermanos de Jesús? El versículo 3:30 dice que la gente pensaba que tenía un espíritu inmundo, que estaba poseído por algún espíritu inmundo. Pero también, por ejemplo, un poco medio intentando, obviamente con un gran margen de error, intentando medio interpretar qué quiere decir eso de que tiene un espíritu, podríamos pensar de que la gente pensaba de que él estaba loco. De que él estaba loco, ¿no? En la antigüedad, a los que tenían alguna enfermedad, como por ejemplo la epilepsia, qué sé yo, se les consideraba poseídos o bien por demonios o bien por dioses. Pero al mismo tiempo, a los que estaban locos, se les consideraba como personas que estaban de una u otra manera poseídas por demonios. Y esto hasta hace no muy poco, no mucho en realidad. Ya, no mucho. Por ejemplo, en Europa, los hospitales en alguna época, eso lo he visto yo en Italia, en alguna época los hospitales tenían forma de monasterios o de iglesias, ¿no? Como si fuesen grandes iglesias o grandes monasterios. Básicamente por dos motivos. Una, porque el enfermo estaba sufriendo como sufría Cristo. Por lo tanto, el enfermo pues tenía algo divino o algo sagrado en su interior, una especie de semejanza con Cristo. Pero también porque se pensaba en algunos casos, sobre todo en enfermedades psiquiátricas, que haciendo exorcismos o cosas por el estilo, el paciente podía curarse. Entonces, la manera como se ha abordado ciertas enfermedades a lo largo de la historia es muy amplio, muy variada en realidad. Y ese parece ser el versículo de conexión con el pasaje que les he leído. Ya, se acercan la madre y los hermanos y se quedan afuera y le mandan llamar. No sabemos por qué, el texto no lo dice en realidad. El texto no es tan explícito. En los otros evangelios vamos a ver un poco la explicitación. Y aquí tenemos varios problemas. En primer lugar, el tema de los hermanos de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Jesús tenía o no tenía más hermanos? El Evangelio de Marcos, en ese sentido, nos da una clave de lectura para entender lo relacionado con los hermanos de Jesús. Si quieren ustedes, veamos, por ejemplo, dos pasajes. Uno de ellos es el capítulo 15 de Marcos, el versículo, ya les digo en este momento, el versículo 40. Dice lo siguiente, el capítulo 15, versículo 40. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre ellas que estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Eso dice Marcos, capítulo 15, versículo 40. Pero vamos a ver otro texto de Marcos. Concretamente, a ver si me ayudan ustedes a ubicar porque yo no lo encuentro aquí. Deben tener ustedes un paralelo y les debe enviar probablemente al capítulo
4, 5 por allí, no recuerdo bien, en donde se habla de los hermanos de Jesús. A ver, yo voy a ver. Padre, qué pena. Perdónenme la ignorancia, pero es que se ha nombrado varias veces los hermanos de Jesús. ¿Jesús tenía más hermanos biológicos o solamente? Porque es que no lo entiendo. Eso es lo que estoy tratando de, como de resolver. Ya, Ya. eso es lo que estoy tratando Gracias. de resolver. Entonces, como les comentaba, vamos a ver un versículo, el versículo 15:40. Y el otro, 15:40. el otro ¿Y el padre otro? está en el capítulo 3, 3, versículo 31, la madre y los 3, hermanos de Jesús. 3:31. Pues en realidad ese no es el texto que quiero, pero a ver si lo encontramos. Ese 3:31 es el que Es el que estamos viendo. estamos Sí. viendo, el que vamos a buscar la confrontación. Ah, Sí. claro. Ujú. Había también unas mujeres en... Eso debe estar más bien como en el 4. Ahorita lo encuentro. Ya, ahorita lo encuentro. Padre, ¿no será Marcos 6:3? O Dice, sea, había también ¿qué dice allí, ahí? 6:3. ahí dice que estaba ahí. ¿Cómo es que dice? Espera, ¿Dónde está esa? no es este el carpintero, Ah, el hijo del ese hermano de texto. Santiago, Ese José. texto. Muy bien. Ese es el texto. 6:3. Perfecto. Ese es el texto. Entonces, primero leamos 6:3. Dice lo siguiente: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Allí aparece el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Pero ahí tienen ustedes los nombres de los hermanos. Son Santiago, Jacobo, ¿verdad? José, Judas y Simón. Ahí tienen ustedes los nombres de los hermanos. Pero en el capítulo 15, versículo 40, del que ya les he hablado, dice lo siguiente. Capítulo 15, versículo 40. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Por lo tanto, en ese versículo que acabamos de leer, 6:3, se percibe o se lee cómo, por ejemplo, dos de los hermanos tienen su mamá, una mamá distinta, una mamá diferente, que aparece justamente en el capítulo 15, versículo 40, en el 15:40. Es decir, Santiago y José, o Joset, en algunas Biblias probablemente aparezca la palabra Joset, Santiago y Joset, los dos, tienen su mamá, que se llama María, que no es precisamente la mamá de Jesús. No es la mamá de Jesús. Entonces, teniendo en cuenta este dato que les acabo de mencionar, leyendo simplemente el Evangelio en el mismo Evangelio de Marcos, podríamos decir de que la palabra hermano empleada aquí es un término empleado mucho más ampliamente. Yo no sé si ustedes conocen el italiano, pero en italiano la palabra nipote puede significar dos cosas. La palabra nipote puede significar sobrino o puede significar nieto. Nieto. Ujú. Entonces, cuando por ejemplo a ustedes se acerca un señor con un niño, un señor pues joven, relativamente joven, y se acerca con un niño y les dice, el mio nipote o la mia nipote. Entonces, puede ser su sobrino o su sobrina.
Pero si un señor mayor se acerca con una persona mayor y le dice, el mio nipote o la mia nipote, puede ser también su sobrina. Pero si un señor mayor se acerca con un niño pequeño y le dice, el mio nipote o la mia nipote, es casi seguro que se trata de su nieto o de su nieta. ¿Verdad? Pero la palabra, y a veces es un poco difícil, uno nunca sabe si es en realidad su sobrino o su sobrina, o si es su nieto. O sea, a veces no se sabe. Por ejemplo, les cuento una anécdota, ¿no? En el caso mío, yo me reúno todavía con mis compañeros de la primaria. Y cuando nosotros nos encontramos, pues la primera vez que nos reunimos, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Tú qué haces por la vida? No, pues yo estudio. ¿Y tú? No, yo estudio, ya estoy trabajando. ¿Y tú? No, yo ya me casé. Ah, muy bien, ¿no? Después nos volvemos a encontrar otra vez. ¿Y tú qué haces? Bien, ya tengo un niñito, tengo un hijito. Ah, sí, sí, ya tiene unos cuantos meses. No, el mío ya tiene un añito, qué sé. Y pasó el tiempo, y nos volvimos a reunir y aparecieron compañeros que no habíamos visto, otros compañeros que nosotros no habíamos visto. Y había uno pues, que en el colegio era medio relajado y llegó también. Y nosotros, oye, ¿qué tal? ¿Y tú qué tal? ¿Qué es de tu vida? Bien, bien, bien. Sí. ¿Qué hiciste? No, pues yo trabajo, que esto, que lo otro. ¿Y te casaste? Sí, sí, yo me casé, ya tengo 2 nietos. Y automáticamente nos hizo abuelos a todos. Porque si todos somos pues contemporáneos ya podríamos ser abuelos. Entonces yo podría ser abuelo y probablemente hasta bisabuelo, pero dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Pero en Italia, como les he comentado, es un poco difícil saber, en algunos momentos obviamente, si se trata de un nieto o si se trata de un sobrino o de una sobrina. Yo les voy a leer en nuestro diccionario de griego, obviamente, la palabra, el significado de la palabra hermano. En griego, hermano se dice adelphos. Ya les voy a leer el significado cuando lo encuentre, obviamente. Ya, adelphos, a ver, adelphos, aquí está. Puede ser, por ejemplo, un adjetivo o puede ser también un sustantivo. Les voy a leer como sustantivo, no tanto como adjetivo, sino como sustantivo. ¿Qué significa adelphos? Adelphos significa hermano, significa hombre creyente, hombre de la misma nación, de la misma tribu, de la misma familia, de la misma región. Es el título de cortesía entre soberanos también. Significa paisano, significa prójimo, significa pariente, significa próximo, significa allegado. Todo eso significa la palabra adelphos en griego. Les leo ahora el adjetivo, adelphos, adelphé, adelphón. De igual seno, literalmente significa de igual seno, o sea, el origen primitivo de la palabra es de igual seno, del mismo seno. Ese sería el significado primero de la palabra. Por lo tanto, hermano es el que comparte el seno conmigo, el seno de la mamá. Pero obviamente no solamente hablamos del seno materno, también hablamos del seno de la nación o de la región. Y por extensión tiene otro significado. Significa de igual madre, significa hermanado también, significa semejante, próximo, pariente, significa análogo, significa gemelo, pero gemelo de los órganos, no gemelo en cuanto a que yo he salido del mismo vientre de mi mamá, sino, por ejemplo, el ojo derecho mío es hermano del ojo izquierdo, la oreja derecha es hermana de la oreja izquierda, la mano derecha de la mano izquierda, y así sucesivamente. Es decir, gemela, pero de órganos pares. También significa doble. Estoy hablándoles del adjetivo. Entonces, fíjense cómo la palabra hermano tiene una gran cantidad de acepciones. No solamente denota
¿cómo les podría comentar? El provenir del mismo vientre, sino es un término de mucho más amplitud. Hoy en día hablamos, sí, brother, ¿qué hubo, brother? Hola, brother, ¿cómo estás, brother? Brother, la palabra brother. Y creo que los que más han hecho uso de esta problemática son justamente los protestantes, para hablar en contra de la virginidad de María o de la unigenitura de Jesús, y para decir que Jesús tuvo justamente más hermanos o que María tuvo más hijos, entre otras cosas, pues para eliminar la piedad mariana. Pero son justamente los protestantes los que emplean a diestra y siniestra el término hermano. Ellos son los que más utilizan el término hermano. Van a la iglesia, hermano, hermana, hermano, hermana. Nosotros también, pero un poquito menos, ¿no? En un grupo uno pues se trata por su nombre y se tutea. Pero ellos todos son hermanos, hermanos, hermanos. Es decir, en cierta forma como que están dando también una argumentación a favor de lo que yo les estoy comentando. Entonces, volvamos nuevamente al texto. Yo no sé si Ana Francisca ya se logró conectar, si está por allí. Yo no logro en realidad visualizar. Hace rato. Hace rato. Hace rato está ahí, hace rato. Padre, Fray William. Sí. Una pregunta sobre el término hermano. Es que uno nota, padre, al leer a exégetas católicos, no los voy a mencionar acá porque no los voy a echar al agua, pero usted sabe quiénes son, que dan, es decir, al estar aquí en Marcos en esto, lo dan como por un hecho, ¿cierto? Y ya como que no se preocupan. Por ejemplo, en la expresión Santiago, el hermano del Señor, lo dan por sentado y no se preocupan, pero absolutamente nada. Y uno dice, a ver, pero ¿será que estas bellezas sí conocen algo de filología griega? Porque pienso que eso está haciendo mella en los estudiosos de la Sagrada Escritura. Porque uno escucha en la universidad de sus profesores, de doctores egresados de la Gregoriana de Roma, ¿sí? Y se expresan así, Santiago, el hermano del Señor. Y uno dice, oiga, pero este doctor lo da por hecho. Eso está en el mundo académico, eso se está dando, Fray. No, hay que tener en cuenta una cosa, es decir, cuando ellos hablan de Santiago, hermano del Señor, no lo dicen como que es hermano del Señor. Lo que pasa es que en griego la expresión es así. Eso está, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. Si quieren, veamos. A ver, veamos la carta a los Gálatas, solo por poner un ejemplo. La carta a los Gálatas. A ver si la encuentro por aquí. En el capítulo 1. Capítulo 1. Aquí está, versículo 19. Eso dice la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Les leo si quieren desde el 18. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor. El hermano del Señor. Eso lo dice muy clarito la carta a los Gálatas. Es decir, que cuando se habla de Santiago, el hermano del Señor, es una afirmación bíblica, neotestamentaria. El asunto está en entender cuál es el significado de la palabra hermano. Y aquí estamos viendo cómo Marcos nos da una clave, en cierta manera, de comprensión. Porque curiosamente en el capítulo 6, versículo 3, ¿verdad? Al que me ayudó, pues le agradezco. Ahí aparecen 2 personajes
señalados de hermanos del Señor, como hermanos del Señor. Pero en el Con otra capítulo mamá. 15, versículo 40, aparece la mamá. En ese sentido, por ejemplo, la palabra hermano, como ya les he manifestado, como ya les he comentado, es mucho más amplia que solamente el estar en relación con tener la misma mamá o el mismo papá. Y por eso les he leído yo lo que hemos pues colocado como significado en el diccionario nuestro. No sé si eso responda a la pregunta. Pero cuando se habla de Santiago, el hermano del Señor, es una frase que viene justamente de Gálatas, que es anterior, cronológicamente hablando, a los evangelios. No sé si Anita, pues ahora ya que tome la posta. Yo pensé que es que no logro, yo no manejo bien esto y no veía sino solamente 4 imágenes. Y no había forma de poner en mosaico, pero ya logré hacerlo. Padre, yo tengo una pregunta. Buenas noches. ¿Cuál será? Vega. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo un sacerdote, él es biblista, y él nos comentaba que en torno a ese contexto hay algo muy interesante, del hecho que siempre se habla de los hermanos de Jesús, pero él nos decía que lo que está comprobado, digamos, se puede demostrar, es que María no tuvo más hijos, que existe la posibilidad, por entenderla de alguna manera, que tal vez José sí tuvo hijos antes de casarse con María. Y pues él nos hablaba de que María no tuvo más hijos porque en la cruz, cuando se lo lega a Juan, cuando le lega el cuidado a su madre a Juan, es precisamente porque en Levítico habla de esto, que cuando una mujer queda viuda, no tiene hijos, entonces va a quedar, queda a cargo del hijo mayor cuando el segundo hijo cuando el hijo mayor muere. Entonces es un poquito lo que nos decía, que pues si Jesús hubiese tenido más hermanos, específicamente pues él le hubiera legado el cuidado de María al hermano que le seguía a él, pero dado que no tenía más hermanos, digamos de sangre, él encarga a Juan. Entonces pues lo que nos comentaba el sacerdote padre era eso, que tal vez sí tuvo más hermanos por parte de José, más no, digamos, hermanos de sangre por parte de María. Era algo lo que nos decía. Ya entendí la pregunta y honestamente esa afirmación tiene muchos problemas. Sí, o sea, por eso la coloco. Sí, por varios motivos. Perdón, En primer lugar, por ejemplo, esa afirmación de que si tuvo hermanos es por parte de José, esa afirmación viene de la literatura apócrifa. La literatura apócrifa se esfuerza enormemente en defender la maternidad virginal de María y en defender la unigenitura de Jesús. La unigenitura de Jesús. Y por ejemplo, se presenta en la literatura apócrifa, y aquí les puedo hablar del protoevangelio de Santiago, les puedo hablar del evangelio del pseudo Mateo, y podría continuar con la lista de textos apócrifos. Lo que hacen es presentarnos a José como un viejito viudo que trabajaba además en otro lugar, concretamente en Cesarea Marítima. Por lo tanto, de esa manera está asegurada la virginidad de María. María, hasta la edad de la regla, de la menstruación, vivió en el templo y luego, para no hacer el templo impuro por la menstruación, fue nuevamente a su casa, pero como toda mujer debe casarse, convocaron a los hombres del pueblo, viudos y solteros, para ver a cuál de ellos se le debería dar como esposa María, para mantener intacta su virginidad. Y justamente José ya tenía pues sus hijos y era un varón justo, y ahí hay todo un signo hay una tradición que dice que el bastón o la varita de José floreció como la vara de Aarón, y hay otra tradición dentro de la literatura apócrifa que dice que salió una paloma, y ese fue el signo para que se le diera a José como esposa. Pero esa es literatura apócrifa y esa es literatura pues obviamente no aceptada. Yo veo un problema, incluso por ejemplo refutaría esa afirmación con el Evangelio de Mateo. Porque en el Evangelio de Mateo claramente se dice que María dio a luz a su primogénito, y ese es un problema grande.
Lean ustedes una nota que hay en la Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Jerusalén, cuando se habla del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo, concretamente busquen ustedes este pasaje. Entonces, Mateo María dio a luz, 1:25. o María no, dio a luz a su primogénito. Hay una nota que dice, los evangelios no afirman la Mateo maternidad. 1:25. Mateo 1:25, ¿no es cierto? Sí. No afirman la virginidad perpetua de María. Eso es obra de la tradición. Cuidado con eso que les estoy comentando. El asunto es mucho más complicado de lo que podamos imaginar. Y luego, otro elemento es que en el Evangelio de Juan, Jesús no da a su madre a ningún Juan, sino al discípulo amado. Por lo tanto, ahí hay todo un carácter simbólico. Entonces, puede que no sea literalmente la madre de Jesús la que está siendo representada allí, o el discípulo amado Juan, como siempre en la tradición se ha visto, sino más bien toda una simbología que busca, entre otras cosas, ayudarnos a entender todo eso desde la perspectiva eclesiológica. Pero Anita, a ver. Anita, claro. Ya, aquí estoy. Digamos que nosotros hemos desarrollado en la iglesia toda la tradición mariana, pero recordemos que toda la tradición mariana se desarrolla después, siglo II, siglo III, siglo IV. A los evangelistas, a Lucas sí, pero nosotros diríamos a Marcos no. Él no nombra, él no da el nombre de la madre, no la da, y María no está al pie de la cruz. Acuérdense de eso siempre. En Marcos, María no está al pie de la cruz. Puede que haya 1000 razones para decirlo, pero no la coloca. Es como si no le interesara mucho el tema de la madre. Ya cuando Mateo escribe su evangelio, unos años después, ¿cierto? Unos 20 años después, y Lucas escribe su evangelio, sí, el tema de la maternidad, digamos, el tema de la madre de Jesús ya está presente ahí, y aparecen los textos de la infancia, o sea, los relatos de Mateo 1:2 y Lucas 1:2, que quieren como dar a conocer eso que todavía, de lo que no se ha hablado y que no se sabe cómo fue la infancia de Jesús, nacimiento e infancia de Jesús. Entonces se colocan los textos de los evangelios de la infancia de Mateo 1:2 y Lucas 1:2. A Juan vuelve y aparece la madre en Juan, al inicio en las bodas de Caná, la madre al final en la cruz, pero sin darle el nombre de María, ¿no? Solamente la madre. Ustedes abren Juan y encuentran que es la madre la que está en las bodas, su madre, pero no dicen que cómo se llamaba su mamá. Y María, y vuelve la madre a aparecer en la cruz, al pie de la cruz, con el discípulo amado, pero sin nombres propios. Uno diría, hola, ¿y cómo así? ¿Por qué? Y yo vuelvo a decirlo, quizás el tema de María es muy importante para nosotros, importantísimo. Eso no lo podemos dejar de lado. Es la madre de Jesús y ella ocupa un lugar importante en la iglesia. Y la veneración y el culto mariano es muy importante. Pero en los primeros siglos de la iglesia, en los primeros momentos, digamos, cuando surgen los evangelios, el tema no es tan importante porque el centro es ¿quién? Jesús. Y siempre debe ser el centro. Siempre debe ser el centro. El centro es Jesús. Él es el que está en medio del círculo. Por eso a este texto puede ser problemático. Vamos a leerlo con atención. El texto que estamos leyendo en Marcos puede ser muy problemático. Lo vamos a leer con atención y yo quiero que ustedes se detallen en lo de afuera y lo de adentro. ¿Sí? Con mucho cuidado lo vamos a leer. El texto dice así. Estamos se me fui para otro lado. Marcos, ¿qué hermana? Marcos 3. Marcos 3, 31. El siguiente. Dice, fueron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera, ¿verdad? Fuera, o afuera, pueden entender ustedes. Y lo mandaron a llamar. La gente estaba sentada
en círculo alrededor de él y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos y hermanas, hay algunos manuscritos que traen el texto también aumentado con hermanas, o sea, más allá, no solo hermanos, sino que también tienen hermanas. Yo creo que los que tenemos la Biblia de Luis Alonso Shekel, encontramos el texto hermanas entre corchetes. Bueno, y hermanas estaban ¿dónde? Afuera, otra vez, o fuera. Y te buscan, están fuera y te buscan. Él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué interesante, muy interesante este texto. Porque, ¿qué quiere decir? Que ser cristiano, escúchenme bien, ser cristiano no es ser de la misma línea sanguínea de Jesús. Esto va mucho más allá. Podrá ser su mamá, y muy bien, la queremos mucho, ¿sí? Pero si no asume la voluntad del Padre, no es discípula. Y María, pues, la asume. Yo no estoy desacreditando a María. No, eso no, no nunca. Pero el texto está diciendo, no cuentan las relaciones sanguíneas para ser discípulo. Cuenta es la acogida de la voluntad del Padre y el poner por obra esa voluntad. Si no, nos quedamos ¿dónde? Afuera. Y lo que interesa es que estemos adentro en el círculo. Entonces, la palabra círculo aquí es muy importante. A ustedes les debe aparecer círculo o encorro en la Biblia de Jerusalén. O encorro. ¿Qué quiere decir? Imaginémonos el círculo. El círculo, y dice que él estaba en el centro del círculo, Jesús. Y luego los que lo siguen, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, los que hacen la voluntad del Padre, se están sentados alrededor de él, que él es el centro, y alrededor están los demás. Entonces, esto es como un texto que nos está hablando como de una comunidad iniciática, como de iniciación, o sea, ¿quiénes pertenecen? Hay ciertas comunidades iniciáticas. Una comunidad iniciática es una comunidad en la que para hacerse miembro de esa comunidad hay que conocerla, hay que aceptar las reglas, hay que hacer un compromiso y uno es miembro. Pero no todo el mundo es miembro de esa comunidad. No sé cómo será en los cursillos de cristiandad, pero en la antigüedad había muchas agrupaciones o muchos grupos iniciáticos, o sea, donde yo tenía que pasar por una prueba, incluso me comprometía a no desvelar el secreto, a no contar el secreto de ese grupo. No sé si ustedes han oído hablar, yo creo que sí, de los masones. Los masones es un grupo iniciático, o sea, usted pertenece a ese grupo, hace un voto, hace unas promesas de estar adentro y no cuenta nunca el secreto de lo de adentro. Algo por el estilo, yo no digo que sea algo así, pero esto es como diciendo, miren, quienes siguen a Jesús de verdad y se comprometen con él, son los que hacen parte del círculo. Y yo me puedo quedar por fuera de ese círculo, o yo puedo estar por dentro, pero lo que sí es seguro es que no cuentan las relaciones sanguíneas. Para ser miembro de los grupos de cursillos de cristiandad o la organización o de, ¿cómo dice usted?, del movimiento cursillos de cristiandad, no es porque yo sea hija de una señora que pertenece al grupo, no, es porque yo estoy convencida que el grupo me ofrece algo a mí, que yo acepto lo que es el grupo, me comprometo con el grupo y vivo la voluntad de lo que el grupo pide, o sea, también me adhiero a lo que desea el grupo, ¿cierto?, o lo que desea la comunidad creyente. Y no porque yo sea hija de quien fundó el movimiento, yo sea la nieta, yo sea la tataranieta, la bisnieta, o no sé, tengo más derechos. No. Entonces, el texto va mucho más allá de las relaciones sanguíneas, familiares. Yo no sé si eso queda más o menos clarito. Nosotros decimos, sí, pero María es la madre. Sí, pero es que no es por ser la madre que es la primera cristiana. Sí, no es por ser la madre que es la primera cristiana, es por ser ¿qué? Creyente. Hermana, hermana. ¿Sí?
es que leyendo por ahí, uno encuentra autores que con base en el Evangelio de Marcos dicen, es que María, eso de discípula perfecta, ¿quién sabe? Porque en Marcos le quedó de para arriba, ¿cierto? Sí. El discipulado de María en Marcos es cuestionable. En cambio, en Lucas, eso es una cuestión central. Claro. Y uno dice, bueno, pero es que si nosotros vamos a la antropología cultural del siglo I en Palestina, precisamente la madre no era como de tanta dignidad, y por eso podría decirse, ¿y qué contigo, mujer? Sí, hay un ¿Sí? dialecto, hay un lenguaje. Sí, entonces el discipulado de María en Marcos, yo no sé, pero de todas maneras me parece que todo esto es muy tardío, muy Sí, tardío, por eso muy estamos, tardío. es una mariología que se desarrolla después, ¿cierto? Sí, sí. Pero nosotros tenemos que decir es, no cuestionemos a Marcos desde nosotros. ¿Sí? Como diciendo, por ejemplo, no, Marcos se portó de tal forma delante de la madre, no quiso esto. Diríamos más bien, es que a Marcos el tema como que no le importaba mucho. Así. Porque para Marcos el centro de todo es ¿quién? Cristo. Jesucristo. Cristo y la cruz. Y Exactamente. llevarnos a la cruz. El Señor y digamos, el secreto mesiánico en Jesús. Jesús es el centro. Y pues María, sí, siempre y cuando ella sea como ¿quién? El oyente de la palabra que la acoge y hace la voluntad de Dios. Nosotros somos pueblos muy marianos, y donde María ha estado presente en la evangelización de nuestros pueblos. María está presente en y en la iglesia en general, y prácticamente nosotros muchos, como decía, se me fue el nombre, el fundador de los redentoristas, ¿no? De los redentoristas, no, de los monfortianos, San Luis María Griñón de Montfort. Por María a Jesús, o muchos lo han dicho, por María a Jesús, muy bien, sí, pero a veces nosotros ponemos digamos, el culto a María en el centro, y a veces se nos olvida que en el centro debe estar Jesucristo. Incluso hay algunas parroquias donde uno va, y yo lo digo porque nosotras somos una congregación muy mariana. Nosotros somos hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación, porque era la advocación que estaba de moda en el siglo XVI en Francia. De la presentación de la Virgen María. De la Niña María, de la Virgen María de Tours. Hay presentación del Niño Jesús. Uy, se le salió, China. Se salió la presentación. Se le salió el Marie Puspan, ¿no? Exactamente. Y era lo que estaba de moda en la época de Marie Puspan. Era digamos, una devoción que se estaba desarrollando pero muy fuerte en Francia. Y llegó, y pues nosotras tuvimos ese nombre. Y cuando uno entra a nuestra iglesia principal en Tours, o aquí en Bogotá, resulta que uno entra y encuentra una Virgen María, pero así, de un tamaño enorme, detrás del altar, enorme. Ella es y linda, muy linda. Y uno no ve la cruz. ¿Sí? Uno no ve la cruz y uno dice, hola, ¿y aquí qué pasó? Uno no ve la cruz, y de pronto aparece una crucecita por ahí, chiquitica. Y uno dice, ¿aquí qué pasó? Eso es propio de una época. Madre. Hoy no vamos nunca a construir algo así hoy. No. Hoy colocamos nuestra cruz grande y María está siempre al lado, ¿cierto? Porque no podemos perder el centro. Entonces, como que Marcos nos lo recuerda. Marcos nos dice, ojo, cuidado, atención. Aquí no cuentan los lazos sanguíneos. Aquí cuenta digamos, ¿quién es el centro? Acuérdense del texto. El versículo lo dice bien clarito. Dice que miró alrededor, dice, y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, o sea, él es el centro del círculo, dijo, estos son
mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Por aquí había alguien que quería hablar. Sí, madre, con Miguel Bello. Sí, Miguel. Estamos ahí utilizando lo que decía el padre en la clase pasada y su merced sobre una herramienta de la retórica, cuando Jesús en ese versículo tira como una sátira, un sarcasmo sobre la familia, que la familia de pronto puede utilizarse ese versículo para utilizar una herramienta que él decía, mi familia no me acepta, pero ustedes de pronto sí. Sí, puede ser, puede ser. Es decir, yo vuelvo a repetirlo, es una manera de decir, por encima de los lazos sanguíneos está la voluntad del Padre. Y el que hace la voluntad del Padre, ese es mi discípulo. Ese es mi discípulo. ¿Sí? María es la primera creyente. María para nosotros es una discípula de verdad, una verdad. ¿Cierto? María está presente en Pentecostés. María es muy importante en la iglesia. Pero María no puede desplazar al Señor, a Jesús. Sí, no la puede desplazar. Miren que hay gente que va a misa y reza el rosario y no escucha, no está presente en la Eucaristía, no está presente en la consagración, no está presente para celebrar y mientras tanto está rezando el rosario. Yo no tengo nada contra el rosario, pero es para darle que las prioridades, ¿cierto? ¿Dónde está lo primero y dónde viene lo otro? Tenemos que ir priorizando y saber que el centro es el Señor. Por aquí alguien decía algo de los dogmas. Todo lo de los dogmas marianos van a venir después en la iglesia porque la iglesia va a desarrollar una teología, una mariología, perdón, ¿cierto? Una mariología va a desarrollar una manera de ver a María, de relacionarnos con ella, de entenderla, pero siempre como discípula. Y ella como modelo de discipulado para nosotros, ¿cierto? Ella como modelo de discipulado para nosotros. Ah, mire, aquí dicen, somos cursillistas porque hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Muy bien, Juliet. Bueno, no sé si esto puede aclarar. No nos confundamos, ¿cierto? No creo que esto se trate de decir que María no es importante o sí es importante. Estamos viendo es hacia dónde va quién. El evangelista. El evangelista. Si estuviéramos viendo Lucas, diríamos, uy, es que Lucas sí que es mariano. Sí, es que Lucas sí es muy mariano. Sí, Lucas es muy mariano. Por eso se dice en la tradición también apócrifa que Lucas pintó el primer cuadro de María, que él hizo el primer icono de María y que la pintó, ¿cómo es? Con el niño alzado, ¿cierto? Y como si ella fuera el centro y María le dijo a Lucas, no, Lucas, yo estoy aquí sosteniendo a mi hijo, pero yo muestro es a mi hijo, ¿sí? Yo sirvo para mostrarlo a él, no para que yo sea el centro. Entonces, hay muchas tradiciones, muchas tradiciones alrededor de María. Pero Marcos nos dice, si me quieren seguir a mí, tienen que ir a ser parte del círculo. Y si lo hacen es porque cumplen la voluntad de mi Padre y me siguen. Y no porque ustedes sean ni mis hermanos, ni mis hermanas, ni mis cuñados, ni siquiera mi madre. Padre William. Sí, totalmente de acuerdo pues con lo que menciona la hermana, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de una especie de ampliación igualmente del parentesco de Jesús y gracias a eso nosotros formamos parte de ese círculo. Probablemente esté incluso hasta rompiendo con la tradición judía, en donde se ve, como ya hemos leído en el pasaje anterior, que Jesús, cuando llama a los discípulos, hay gente de todas partes. Gente de todas partes. Entonces es una especie de mensaje para hablar de la universalidad del mensaje de Cristo. Tampoco nos olvidemos de otra cosa. Eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. El autor o los autores o los editores o los compiladores del Evangelio de Marcos, ellos probablemente no sean judíos. Conocen algo del judaísmo, pero no bien. Y el auditorio a quien se dirige la obra no está formada totalmente en cuestiones de judaísmo. Esto es muy claro dentro del Evangelio de Marcos, porque
se traducen cosas, se explican cosas y un montón de elementos más, ¿no? Entonces, probablemente ellos estén también justificando el por qué forman parte del cristianismo o forman parte del movimiento cristiano. Pues, yo no sé, por ejemplo, yo no sé si continuamos leyendo el Evangelio de Marcos. Pasemos a otro pasaje. Sí, padre, sí. Pero si tienen Sí, preguntas, nos seguimos deteniendo. Ya hemos aclarado lo referente al parentesco, hemos aclarado lo referente al término hermano igualmente, que se ve aquí, que se ve en el texto. Padre, una de las cosas que a mí en lo personal, que es una perla, pero una verdadera perla, es que de los dos chicos que aparecen en una parte de Marcos como hijos de María, después aparecen en el mismo, pero con otra mamá. Eso eso sí que me marca esta noche. Y yo quisiera que la audiencia, la escuela, se diera cuenta de eso y que lo subrayara y para volver sobre el tema, ¿cierto? Y segundo, me parece de mucha importancia que en el diccionario griego, español griego, ustedes como autores, entonces se dan toda la amplitud lingüística porque van en el orden, parecen la Real Academia de la Lengua, ¿no? Primer sentido, segundo sentido, tercer sentido, cuarto sentido. Y eso, al aplicarlo a la Delfos, entonces nos da mucha claridad. Lo he tomado así y recomendaría pedagógicamente a la sala que lo anotara y lo subrayara. Quería decir esas dos cosas, padre. Muchas gracias. De pronto, con lo que dice Luis Alberto, William, perdón, una palabrita, y es que las palabras en hebreo o en griego, pues muchas veces también en español, pero no siempre, tienen más de un significado, ¿sí? O sea, si yo tomo una palabra, puedo encontrarle 1, 2, 3, 4, 5 significados. Eso me lleva a hacer una lectura distinta. Por ejemplo, la palabra prójimo, que ya el padre William nombraba hace un momento, quiere decir también vecino. Vecino, ¿sí? Nosotros lo entenderíamos fácil. Pero es que si yo me hago prójimo, yo soy buen vecino. Y esa es una palabra que aplicándola hoy la entenderíamos más fácil que a veces la palabra prójimo, ¿sí? Es ser buen vecino. ¿Sí? Y un buen vecino es el que está atento a las necesidades del que vive al lado, al otro lado, a mi lado, al otro lado, pero también en un entorno mucho más amplio. Y muchas palabras en griego y en hebreo se amplían. Además, nos sirven para hacer unas traducciones de pronto un poquito también a veces como tratando de encontrar qué es esto. Yo el sábado pasado trabajaba con un grupo de hermanas, con toda la provincia de Bucaramanga trabajamos el Buen Samaritano, y decíamos, por ejemplo, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y en lugar de la palabra descender, uno bien yendo al griego, podía encontrar que puso sus pies en el suelo para bajar. Y yo decía, oiga, pero aquí si yo empiezo a hablar de poner la planta del pie en el suelo para bajar, yo ya encuentro como otro sentido y puedo ir ampliando también mi lectura. Entonces, la invitación, lo que dice Luis Alberto es verdad. Si ojalá pudiéramos ampliar el léxico, pues no todo el mundo dice, sí, yo leo griego, pero a veces nos podemos ayudar, porque ese del griego tiene español griego y griego español. Les podría ser de ayuda. A veces uno ahí, medio así, mirando un poquito y entendiendo las letras, uno dice, uyola, de verdad, esto va más allá. Entonces, de aquí que no se queden con una sola traducción. Acuérdense que eso lo hemos dicho desde el inicio.
tengan varias traducciones, varias Biblias que les puedan ayudar. Y usted dice, uy, la Biblia de Jerusalén tradujo así, mientras que la de Shekel tradujo así, y la Reina Valera u otra Biblia tradujo así. ¿Por qué cada una tiene una traducción distinta? Pues porque están tomando las distintas acepciones de una palabra, digamos, para pasarla de su lengua, del griego en este caso, al español. Bien, Gracias, Padre William. hermana. Gracias, gracias. Pues ya nos quedan pocos minutos, pero si me permiten, obviamente está en construcción. Ya les hemos hablado a ustedes. Les puedo proyectar ese pasaje, a ver cómo lo hemos traducido nosotros en lo que estamos haciendo, en lo que vamos elaborando con la hermana Ana Francisca. ¿Ya? Esta es una especie como de... Padre, padre, ¿sí? Lourdes ha hecho una pregunta. Sí, ¿cuál será? Sí, muy interesante la pregunta de Lourdes. ¿Cuál es? No logro ver, es que no manejo muy bien. No sé si fue Lourdes la que dijo que comentáramos el versículo. Sí. Buenas Sí, noches. hermana, sí. Quería que nos comentaran sobre Marcos 3, 28, 29. Marcos 3, 28, 29, que dice que se nos perdonarán muchos pecados, ¿no? Pero hay uno que no nos van a perdonar. Dice, les aseguro que a los hombres se les pueden perdonar todos los pecados y las blasfemias que pronuncien, pero el que blasfeme contra el Espíritu jamás tendrá perdón, será culpable para siempre. ¿Sí? Que vuelve a aparecer, digamos que hay varios textos que van a hacer eco del poder del Espíritu. Aquí no dice Espíritu Santo, sino solo Espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Del Espíritu. ¿Por qué? Porque blasfemar, en este caso del Espíritu, en mi Biblia está con mayúscula, es blasfemar contra Jesús. Es Jesús mismo. Es Jesús mismo. Recordemos siempre que el Espíritu es la existencia, es el soplo de vida, es el aliento de vida. Y el que entrega ese aliento, el que entrega ese soplo, es Jesús mismo. Entonces, blasfemar contra el Espíritu es blasfemar contra Jesús. Y blasfemar contra Jesús es no admitir su divinidad. ¿Sí? Su divinidad. Ese era el gran problema al inicio de la iglesia. Era entre quienes aceptaban la divinidad y quienes solo aceptaban la humanidad de Jesús. Entonces, ¿quién es el creyente verdadero? El que acepta tanto su humanidad como su divinidad. Entonces, blasfemar contra el Espíritu es blasfemar contra el mismo Jesús. ¿Sí? Nosotros hoy hablamos del poder del Espíritu Santo y el que no cree en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces diríamos que va como en esa línea, pero aquí en Marcos es más el mismo Espíritu de Jesús. Es el Espíritu de Jesús. No sé si el Padre William quiere decir algo más. No, ahí está bien. Entonces, miren, les comparto. Esto todavía está pues ni siquiera en el horno, eso está recién en la batea, ¿no? En la batea estamos, yo creo que en un 30% de la elaboración del trabajo. A nivel de traducción, les muestro dónde estamos. Estamos concretamente en el capítulo 16, versículo 9. Ya hemos terminado el versículo 16, 8b. Ya lo hemos terminado. Entonces nos falta traducir del 9 al 20. ¿No? Los versículos, quiero decir. Versículos del 9 al 20. Los últimos versículos del Evangelio de Marcos. Pero obviamente no solamente se trata de traducción. Entonces les muestro, a ver cómo hemos traducido en el 3, capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3. Acá. Los versículos 28 y 29. Entonces, miren, no solamente les colocamos el texto en griego, sino que les colocamos crítica textual, fuentes bíblicas, las fuentes extrabíblicas las tenemos que buscar, textos bíblicos paralelos y afines, también. ¿Ya? Todo eso. Eso es lo que tenemos que buscar.
Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo hemos traducido el texto de hoy. Acá. Y viene, o también aparece, la madre de él y los hermanos, y aquí fíjense lo que colocamos, parientes paisanos. Ya lo voy a agrandar un poquito más para que ustedes vean. Creo que ahí está como mejor. Y viene, pero también puede ser, aparece, la madre de él y los hermanos o parientes paisanos de él. Y afuera, es decir, en el exterior, estando de pie, enviaron o mandaron o encomendaron hacia él, llamando a él. Obviamente es una traducción lo más literal posible. Eso es lo que dice literalmente en griego. Y se encontraba sentado, o también puede ser estaba quieto, en torno a o alrededor de él un gentío. O sea, en torno a él o alrededor de él había un gentío. O también podría ser un tumulto, multitud, turba. Aprovecho para corregir. Y dicen a él, mira, la madre de ti y los hermanos. Si en algunas Biblias aparece María, esa traducción está ya siendo manipulada. Si aparece, por ejemplo, el nombre de María para la madre de Jesús, esa traducción ya es un poco manipulada. Literalmente dice, la madre de ti y los hermanos, o sea, parientes paisanos de ti, y las hermanas de ti, afuera o en el exterior, buscan a ti. Te buscan, ¿verdad? Te buscan. Y habiendo respondido, o respondiendo, o contestando, porque eso está en participio aoristo, a ellos dice, ¿quién es la madre de mí y los hermanos o parientes paisanos de mí? Y habiendo mirado alrededor, o habiendo mirado en torno suyo, o buscando con los ojos, todo eso significa el término griego, a los en torno a él o alrededor de él, en círculo, o por todas partes, permanecían, dice, mira, o he ahí, o aquí está, la madre de mí y los hermanos de mí. Quien pues, o también podríamos traducir como, quien pues ciertamente hiciere el deseo o la voluntad de Dios, este hermano de mí y hermana de mí y madre es. Literalmente. Entonces, si ustedes leen griego, ahí está el texto en griego. Kayer getaihem meter autu, kai joya del foi autu, kai exo stecontes apeste lampros auto, caluntes auto. Bonito, ¿no? Entonces, la traducción literal pues está aquí abajo, pero se utiliza la palabra meter, que es madre, y la expresión adelfoi, que es el plural justamente de adelfos, que se puede traducir, como ya lo hemos mencionado, como hermanos, parientes, paisanos, vecinos, coterráneos, etcétera, etcétera, etcétera. Padre, Sí, Luis. es que viendo, gracias por mostrarnos ese trabajo que está haciendo, ¿no? Pero uno vería que se parece en algo a los interlineales, por ejemplo, los de La Cueva, o la doctora Elsa Tames, y todos estos autores que tienen eso, porque esa traducción, padre, esa no va para el pueblo, eso va para especialistas. No, esto va para ustedes. Pero pues, esto va para ustedes. No, ay, padre, ay, Para Dios. nosotros los del pueblo, para nosotros los del pueblo, para nosotros los especialistas. Si ustedes no son del pueblo, y si son del pueblo, son de un pueblo muy bonito, muy elegante y muy chic. Gracias, Fray. Ay, no. Además hay que decir algo, y es que el saber se debe democratizar. No, eso sí, eso sí. Aprender y entrar y trabajar la escritura. Y yo creo que eso es algo que el Centro Bíblico, y pues ustedes también lo están promoviendo, ¿verdad? Y es
es que todos tenemos que movernos en lo que nos concierne. Entonces, ¿se acuerdan que Voltaire decía que, por ejemplo, los musulmanes no saben árabe? ¿Sí? Los judíos, no todos, saben hebreo. Y los cristianos dicen que leen un texto del que no saben nada. ¿Sí? Entonces, ustedes que leen un texto traducido al griego, pero no saben nunca cómo son las letras griegas. Entonces, todos deberíamos interesarnos y querer profundizar esos textos que son fundamentales para nosotros, que nos dan fundamento, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a nada de eso. Lo contrario. Cuando uno va como teniendo la curiosidad, va entrando y va aprendiendo. Hermana, algún día esta escuela, un día no muy lejano, va a sentir, y ya estamos sintiendo la necesidad de tomar un curso elemental de griego, no para ser traductores, pero sí. Sí, sí, porque definitivamente es un reto. Es un reto y sí habría que conocer por lo menos el alfabeto y ciertas palabras básicas que se encuentran en los comentarios y estas cosas, ¿no? No para convertirnos como un Antonio Piñero o un Guijarro o todos esos duros que saben y dominan estas cosas, pero sí, yo pienso que en este momento se me ocurre que un curso de avanzada podría ser iniciarnos en el estudio de esta maravillosa lengua. Qué bonito, muy bien. Bueno, yo no sé si haya comentarios, alguien quería hablar, hacer preguntas. Los invitamos para que mañana se unan con nosotros a la segunda parte, el segundo día del Congreso. Hoy estuvo muy interesante. De ustedes, varios estuvieron conectados. Muy interesante, hermana, muy interesante. Ay, qué pena, la ¿puedo verdad que sí. preguntar de cuál congreso? Ya, es el congreso, un congreso virtual internacional que organiza el Centro Bíblico sobre, digamos, lo que estamos viviendo hoy, sobre todo ese tema del COVID, de la pandemia, ¿verdad? Pero iluminado por el texto de Job. Entonces es el libro de Job, ¿cierto? A partir de un texto bíblico donde Job dice, y lo que más me aterraba, me acontece. O sea, lo que yo menos me esperaba, lo que yo menos me imaginaba, lo que más me aterraba, eso me está pasando. Y eso es lo que nos está aconteciendo ahorita a nosotros. Entonces, desde ahí hemos invitado 7 biblistas de América Latina. Hoy estuvieron el padre Hugo Martínez, que hizo la primera ponencia, muy interesante. La segunda la hizo el padre Danilo Medina, que es, Paulino, biblista. Y la tercera la hizo una hermana de Argentina, sí, muy bien, una hermana Mariana Sosi, dominica de otra congregación de Argentina. Mañana inicia Juliana, que ella es colaboradora de ustedes también, bueno, de todos ustedes no, pero que la conoce María Teresa, de Cursillos de Cristiandad, de Minutos de Amor. Juliana, ella estará como abriendo, luego sigue Monseñor Nanini, él es un obispo de Argentina, pero él fue aquí director del Cevitepal, muy bueno, y cierra un padre de Perú, un franciscano biblista de Perú. Entonces son 3 ponentes también, ellos también van a tomar el texto de Job, pero cada uno le está dando una iluminación, desde unos pequeños versículos que nosotros les dimos a cada uno, y un tema especial que van a desarrollar. Entonces, hoy fue de mucha riqueza. Los que pudieron participar, yo sé que participó Solo Soy Flor, ¿cierto? Estuvo Eddie, estuvo María Teresa, me imagino que Daniel. Gustavo Moreno. Madre, está quedando grabado está grabado, mejor dicho, grabaron lo de hoy. Sí, queda. Sí, queda grabado, pero cuando pueden participar ustedes allá, pues es interesante porque, pues al final tendrán su certificado de haber participado en este congreso, que es interesante. Y segundo, pues también pueden realizarse un diálogo con los ponentes, ¿no? Que es también Hermana, hay una cosa muy bonita, tal vez de lo que más me gustó dentro de estas unas líneas que decían, ¿no? Si yo amo a Dios en lo bueno, lo amo también cuando las cosas no son buenas. O sea, no lo quiero por interés de lo que me da. O sea, eso ya viene. Me encantó y fue muy sencillo el vocabulario que manejan.
hace que uno se interese por quedarse ahí, como estaba de pronto diciendo el profesor Luis Alberto, no es para la élite, es para nosotros los que queremos de pronto ver más, abrir más nuestros ojos y amar más. Sí, Esto sí, que y somos. abierto a todo el mundo, era para todo el mundo. Entonces, pues la acogida fue bastante, creo que tuvimos como 1000 personas por YouTube y así conectados con el Meet, sí, más bien pocos, como entre 160 y 165, que eso es mucho. Hermana, ¿y a qué hora es? Empieza a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde va de 3 a 6:30, pero con descansitos. Tenemos 15 minutos entre cada ponencia, de manera que la gente se pueda parar, tomarse un tinto, un vaso de agua. Refrigerio. ¿Y el link, hermana, y el link para entrar, cuál es? Lo pasaron en la escuela. Sí, y pueden entrar por YouTube, pero mañana, a ver, ¿cómo será? Por YouTube pueden pasar, ¿cierto? Padre William, no sé dónde está el padre. Por YouTube, por ahí se puede ver. ¿Y cuánto dura el congreso? Se acaba el 22. ¿El 22 de qué, hermana? De julio. 22 de julio, no vamos hasta agosto, imposible. Mañana. Sí, pues un congreso de 3 días. El miércoles terminaría porque hoy estamos a 20, entonces sería 20, 21 y 22, de 3 de la tarde a 6:30. Muy bien, listo. Porque el 22 es la fiesta de la apóstol de los apóstoles, la predicadora de los predicadores. María Magdalena. María de Magdala. Oye, estamos de fiesta, madre. Estamos de En fiesta. honor de ella y los 5 años del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Ah, pero qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, madre, usted dirá. Padre William, usted dirá. Entonces, algo pasó ahí, no sé qué fue lo que sucedió. Pasó el celular. padre. Estamos como en YouTube. Solo deje de compartir la pantalla ya. ¿Yo? Está grabando, se está transmitiendo por YouTube y estamos en la pantalla del celular. Pues yo le quería tal vez decir a Luis que la diferencia, ¿qué pasó aquí? No, están compartiendo Nelcy Serrano. Cierre la pantalla, por favor. Sí, no, donde dice compartir pantalla. Le das donde dice compartir y le hacen dejar de compartir. Hola. Hola. Hola, ya, listo. Entonces, la diferencia, ahí están viendo, creo que no están viendo lo que yo les comparto, ¿no? Sí. No. No. Listo, padre. No. Entonces, Ahora sí, padre. Para responderle a Luis, la diferencia con el Nuevo Testamento interlineal que menciona es múltiple. En primer lugar, pues esto lo hacemos nosotros. esa ya es una diferencia. Bueno, bien dicho, bien dicho. Es una diferencia grande. Pero, por ejemplo, en el Nuevo Testamento interlineal, no le aparecen a usted varias palabras, sino solo una. Ah, sí. La pregunta es, ¿y por qué escogen esa palabra y no otra? El asunto es muy complicado. Yo les voy a mostrar el final corto de Marcos, que probablemente ni siquiera sus Biblias lo traigan. El final corto de Marcos. Dice lo siguiente. Desde acá. A todas, pero, pues bien, perdón, todas las que han sido anunciadas, literalmente dice eso. Entonces, mire, yo le estoy leyendo esto. La A, ¿ya? Todas, digamos A, todas, pero las que han sido anunciadas a los en torno a Rodrigo tiene prendido su micrófono. el Pedro, ¿verdad? En poco tiempo, hasta ahí. Es decir, hasta ahí ya son poquitas palabras en realidad. Pero por ejemplo, esta A la puede reemplazar por un para. Todas lo puede reemplazar por todas las cosas, todos. El pero lo puede reemplazar por más bien al contrario, pues bien, sí. Es decir, al final, yo no sé si ustedes, al final es como si ustedes terminaran armando su propia traducción.
se les da un montón de herramientas para que ustedes armen su traducción. Pero para poder armar, no caprichosamente. Por eso tienen ustedes el texto en griego aquí. Miren, de estas 3 líneas o 2 líneas en medio, sale todo esto de acá. Entonces las opciones son enormes. Las ventajas son enormes. Y otro elemento que no trae ese texto es esto que ustedes ven aquí. Por ejemplo, crítica textual, textos veterotestamentarios paralelos, textos neotestamentarios paralelos, fuentes extrabíblicas, uso en la literatura extrabíblica. Concretamente, ahora tenemos la literatura apócrifa. Todos estos que ven aquí son textos apócrifos. ¿Se dan cuenta? Por eso yo creo que estamos... Qué pena, tienen los micrófonos abiertos y se oye interferencia. Lilian, no se oye nada. Por favor, cierren esos micrófonos. Don Rodrigo, su micrófono está abierto. Nos quedan en cierta manera del versículo 9 al 20, en teoría 11 versículos. Nos quedan No te escuchamos, padre. Padre, no se oye. Es que tú lo tienes abierto. Don Rodrigo, por favor. Rodrigo, por favor, Rodrigo. ¿El micrófono está apagado o qué? Rodrigo, por favor, su micrófono está abierto y estamos escuchando. Lilian, un poquito el micrófono más cerca de la boca porque no se le oye. Voy a conseguir un micrófono en forma de caramelo. Lo tendré mejor ahí sobre la lengua. Entonces, pues, terminando la traducción, o sea, terminando lo que vamos haciendo, yo creo que estaríamos en el 30% del trabajo final. 30%. O sea, nos queda un 70% del trabajo. Pero terminando este ciclo, estaríamos en el 25% de todo el proyecto. Porque el proyecto es traducir los 4 evangelios. Entonces, si la pandemia no Padre, disculpe, padre, haga por favor un alto. Padre, por favor, un alto porque no se le está escuchando. Por favor, cerrar los micrófonos. No. Al que tenía los micrófonos prendidos, hoy día va a tener pesadillas. Ok. Va a soñar conmigo, traduciendo del griego a... Bien. Pues eso era básicamente lo que quería comentarles, lo que queríamos comentarles, ¿no? Sí, eso. Entonces la idea es traducir los 4 evangelios, pero si el virus no nos lleva antes a ver al Padre Eterno, se terminará. En caso contrario, nuestros hijos van a terminar. Y ojo que lo estoy diciendo en forma figurada porque la palabra hijo no solamente es el producto del engendramiento de uno. Los Sí, estudiantes. vale la explicación, padre, porque no falta el despistado. Dice, como un cura le pregunta a otro, ¿tú crees que en algún momento los curas se puedan casar? Y el otro cura le dice, nosotros no lo veremos, pero nuestros hijos tal vez sí. Bueno. Pues vamos a dejarles una tarea. Para dentro de 8 días vamos a empezar el capítulo 4 de Marcos. Es decir, que vamos a llegar a la parábola del sembrador. Entonces, la tarea es la siguiente. O es una pregunta de reflexión. Ustedes se van a leer la parábola del sembrador completa. Esa parábola tiene su explicación, pero Jesús hace una afirmación en el versículo 3. Cuando los discípulos le preguntan que les explique, les va a decir, pues va a empezar a explicarles, pero les va a decir algo. Dice, y si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las restantes? Esa es la pregunta. Entonces, la reflexión va a girar en torno, ¿por qué hay que entender la parábola del sembrador? Esa es la primera. Ella es la que abre todas las parábolas en los evangelios. ¿Por qué es que esta, eso es como cualquier cosa, si yo quiero aprender a leer, me tengo que aprender el alfabeto.
¿sí? Si yo quiero aprender, digamos, aprenderme la geografía, pues por lo menos empiezo desde Colombia, empiezo aprendiéndome que tenemos tantos departamentos o tal cosita, o el río Magdalena, o algo algo básico que hay que aprender. Entonces pareciera que la parábola del sembrador es la parábola base, la que está a la base de las demás. ¿Por qué Jesús, les pregunto yo a ustedes, la misma pregunta que hace Jesús, ¿por qué hay que entender esta parábola para entender las demás? Y con esto empezamos dentro de 8 días. ¿Por qué? Gracias, ¿Por qué hermana. es la parábola del sembrador? La primera y la que hay que entender. Y acuérdense que solo 2 parábolas tienen explicaciones. La parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, la del domingo, ¿verdad? Pasado. De resto, ninguna otra parábola tiene explicación. Entonces nos queda eso como tareita. Bueno. Listo. Padre Fray William, nunca hemos escuchado su voz bendiciéndonos. Entonces, por favor, esta noche, que sea bendición dominicana. Con una voz fuerte. Una bendición en blanco y negro. De colores. Por favor, su bendición de colores, Padre. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada una de ustedes y les acompañe permanentemente. Amén. Muchas gracias. Les pedimos que encomienden el Congreso en sus oraciones, las actividades que vamos a tener. Y yo, mientras estaba pues la hermana ahí, aproveché para ya comenzar a editar el video, solo que cada edición toma un promedio. En este caso, creo que me va a tomar como 3 o 4 horas porque el video es largo, pero normalmente un video como el que nosotros grabamos me toma 2 horas, porque no soy profesional y tengo un programa muy básico, muy incipiente, ¿no? Entonces ojalá que para mañana, aunque no creo, pero tal vez a partir del miércoles ya se pueda ver el video de hoy, de la actividad de hoy. Pero si pueden participar pues en directo, les pedimos que lo hagan. Gracias, que Dios les bendiga. Un abrazo. Amén, Padre. Gracias de colores. Bendiga. Gracias, Padre. Colores, Fray William. Profesor Alberto, gracias, chao. Hola, belleza. Hasta luego, de colores. Hola, ¿cómo está Chía? Qué rico Nos vemos el verlos. miércoles. Francisco. Buenas noches para Hola, todos. Juan Carlos, qué rico. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Bien, bien, Juan bien. Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo están? Enseñanza. Profe, chao, profe. Bueno, Chao, gracias. esta noche aprendimos muchas cosas, pero